Buenas noches y bienvenido una vez más a esta segunda noche de conferencia que sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Tenemos el gusto de poder escuchar al doctor Gerardo Corpeño y el tema de esta noche es liberación integral, liberación para el oprimido y para el opresor. Permíteme orar para presentar este tiempo y que sea de bendición para su vida. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, oh Dios, de ser desafiados a través de tu palabra. Gracias por este tema, Señor, cristológico sobre la liberación. Gracias por lo que podemos aprender y te suplicamos, oh Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de todo lo que vamos a escuchar. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Es un gusto seguir con estas conferencias. Ayer iniciamos en el lunes del pastor y hoy vamos a continuar. Para algunos que no conocen al doctor Gerardo Corpeño, el doctor Gerardo Corpeño tuvo su profesorado de teología aquí en CETECA, luego la licenciatura en el año 2002, luego la MTH en teología aquí en CETECA en el 2011, y el Señor le permitió junto con su familia salir a Wheaton College a prepararse en el PhD en teología. Así que es un gusto, él ha regresado, es casado, salvadoreño, tiene 2 hijos, casado con Débora, guatemalteca, que aquí le acompaña. Gerardo ha sido pastor de jóvenes en El Salvador, pastoreó también en Oaxaca, por muchos años en México, y por varios años se ha dedicado a la capacitación de líderes en la iglesia local. A nivel académico se ha desempeñado como profesor de teología aquí en CETECA y ahora nos bendice con las conclusiones de su tesis doctoral. Así que Gerardo, es un gusto que estés con nosotros y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Es un privilegio y un gozo estar de regreso en casa. CETECA es casa para nosotros y una de las cosas que más extrañábamos era poder estar de regreso en la enseñanza, en el aula, compartiendo con los colegas, con los estudiantes. Me da gusto ver algunos colegas que no había visto incluso en estos días. Y como dijo Carla, ayer comenzamos con los pastores, ¿verdad? Y se transmitió la primera conferencia en la cual yo traté de presentar o introducir la temática de esta semana, enfatizando ayer, haciendo un recorrido de cómo la cruz ha sido tratada, interpretada en América Latina, desembocando sobre en los últimos tiempos, este énfasis de la cruz como lugar de liberación, y yo proponía que debemos agregar un componente más para mover o avanzar la agenda cristológica latinoamericana, y es el elemento de la reconciliación, no solo vertical, pero en su dimensión horizontal, para tener una verdadera y auténtica liberación integral. Entonces el tema de hoy, como lo tienen ustedes o como lo anunció Elena y está también en la publicidad, le he titulado Liberación Integral, liberación del opresor y del oprimido. En la galardonada película Parásito, el cineasta coreano Bong Joon-ho hace una devastadora pero bastante precisa radiografía de la relación entre ricos y pobres en nuestro mundo del capitalismo global. La película cuenta la historia de una familia coreana pobre, un matrimonio desempleado y 2 hijos que tienen frustrado su sueño de ir a la universidad y superarse. En una oportunidad inesperada, esta familia se infiltra a base de mentiras como empleados domésticos de una familia rica.
Una lectura simplista diría que esta película habla de una familia donde los pobres son los parásitos que tratan de aprovecharse de los ricos. Sin embargo, John Ho nos ofrece un cuadro mucho más complejo, donde no hay necesariamente personajes buenos o malos. Todos tienen el potencial de convertirse en héroes o en villanos. De hecho, el cineasta coreano juega un poco con el significado de la palabra parásito. Es obvio que los pobres, en un sentido, están siendo los parásitos al aprovechar la oportunidad de treparse, diríamos, o escalar la escala social con esta familia rica. Sin embargo, también la familia rica es presentada en un sentido como parásitos. Ellos son incapaces de realizar las tareas más básicas y elementales y dependen de sus sirvientes para hacer cualquier cosa. La relación entre la familia rica y la familia pobre, por lo tanto, es mucho más compleja de lo que parece en la película. Los pobres quieren tener lo que los ricos tienen, y los ricos, aunque aparentemente no quieren tener nada que ver con los pobres, necesitan de ellos. Al final, la película retrata de manera clara el inevitable choque entre ricos y pobres, con consecuencias trágicas para ambos grupos. La reflexión general que creo la película nos lanza es esta. El encuentro entre ricos y pobres en nuestro mundo globalizado es inevitable. La pregunta es si este encuentro será una colisión de consecuencias desastrosas o si puede haber otro camino posible. Tomando en cuenta el escenario de nuestro mundo globalizado e interconectado que narra esta película, en esta conferencia quiero enfocar el tema de liberación, pero desde una perspectiva un tanto diferente a la tradicional. Por lo general, la teología de la liberación se ha centrado en la liberación solamente desde la perspectiva de los pobres, no así tanto desde la perspectiva de los ricos. Sin embargo, en nuestro mundo globalizado e interconectado, creo que ambas perspectivas necesitan ser enfocadas. Para ello voy a basarme en un pasaje clave en el Evangelio de Lucas. Quiero argumentar que Lucas también enfoca el tema de la liberación desde ambas perspectivas. Aunque a primera vista en este Evangelio estos dos grupos, ricos y pobres, no tienen mucha relación entre sí, en un análisis más profundo podemos apreciar que Lucas nos pinta un cuadro más complejo. En la historia que enfocaremos hoy, que es la historia de Zaqueo, vemos cómo ambos mundos, ricos y pobres, se encuentran y cómo hay una liberación integral para ambos. Una de las características sobresalientes del Evangelio de Lucas es su atención hacia los pobres. De las 34 ocurrencias de la palabra pobre en el Nuevo Testamento, 10 están en el tercer Evangelio, versus solo 5 en Mateo, 5 en Marcos y solo 4 en Juan. Sin embargo, lo que es igualmente notable, pero a veces se ha pasado por alto, es el protagonismo que el Evangelio de Lucas otorga al otro lado del espectro económico, precisamente los ricos. La palabra ricos aparece 11 veces en Lucas, mientras que aparece solo 3 veces en Mateo, 2 en Marcos y nunca en Juan. Esta sorprendente estadística ha llevado a algunos eruditos a hablar de Lucas incluso como el evangelizador de los ricos. En este sentido, el especialista lucano Joel Green ha señalado que uno de los rasgos curiosos del tercer evangelio es que, habiendo sido ungido Jesús para proclamar la buena nueva a los pobres, se le encuentra frecuentando repetidamente los hogares de los ricos. Green sugiere que la explicación de esta aparente contradicción radica en identificar correctamente quiénes son los pobres en Lucas.
Green argumenta que las lecturas económicas de la misión de Jesús a los pobres son demasiado limitadas, que el propio Lucas retrata la misión de Jesús a los pobres en un contexto más amplio. Por lo tanto, para Green, la categoría pobres en Lucas debe entenderse como la categoría más amplia de lo que él llama outsiders o forasteros, un estado social que puede o no tener raíces económicas. Aunque la visión de Green nos ayuda a comprender la imagen más compleja de pobre que ofrece Lucas, creo es preciso hacer dos matizaciones. Primero, Lucas sí distingue entre los pobres económicos y lo que Green llama outsiders, y por lo tanto es más exacto decir que mientras los pobres económicos forman parte de esta categoría más amplia de outsiders, no son idénticos a ella. Creo que confundir a los pobres con los outsiders corre el riesgo de trivializar la opresión económica que Jesús critica tan enfáticamente en el Evangelio de Lucas. En segundo lugar, prefiero usar la categoría marginados a la categoría de Green de outsiders, ya que nos ayuda, uno, a resaltar el ostracismo sociocultural y el rechazo al que están sujetas todas las personas marginadas, y dos, a distinguir entre los diferentes tipos de personas marginadas que describe Lucas. A diferencia de Green, yo creo que el énfasis de Lucas en los ricos como en los pobres refleja su interés, y esto es importante para mi tesis, refleja su interés en reconciliar estos dos grupos sociales, ricos y pobres, dentro de la iglesia. Lucas está interesado en promover la formación de una comunidad alternativa y reconciliada en la que las relaciones entre ricos y pobres se rehacen, se renuevan en torno al Mesías. Fundamental para esta reconciliación es que un rico apegado a sus posiciones pueda ser liberado de su esclavitud a la codicia y asuma su papel de ayudar a los pobres a liberarse de su opresión socioeconómica. En lo que sigue, por lo tanto, propongo el encuentro de Zaqueo con Jesús como un momento crítico en la narración de Lucas, que muestra que lejos de ser una excepción a la regla, esta historia es un modelo de cómo debe ser la conversión de un opresor y de cuál debería ser la relación entre ricos y pobres en la iglesia. Es particularmente relevante enfatizar el ejemplo de Zaqueo como el caso de un opresor rico que es liberado de su esclavitud al pecado, la cual incluye la codicia, y que como resultado de esa liberación se convierte en un agente de liberación para otros en su comunidad. Divido mi argumento en tres partes. 1. La compleja identidad de Zaqueo como una persona rica pero marginada a la vez. 2. La conversión de Zaqueo como un acto liberador, posibilitado por su encuentro con Jesús. 3. El caso de Zaqueo como modelo de reconciliación en la comunidad cristiana. Y al final agrego una cuarta sección de evaluación y contextualización del tema desde nuestra realidad de un mundo globalizado. Vayamos al primer punto, la compleja identidad de Zaqueo como rico y marginado a la vez. En Lucas, marginados es una categoría que abarca tanto a pobres económicos como a los pobres sociológicos, para usar las categorías de Jon Sobrino. Sin embargo, los recaudadores de impuestos en Lucas son un caso interesante que hace que estas dos categorías se traslapen. Los recaudadores de impuestos fueron marginados no por razones económicas, sino más bien sociales, religiosas y políticas. En Lucas, los publicanos son representados por los fariseos y el pueblo como pecadores, lo que refleja el ostracismo al que fueron sometidos. Jesús, sin embargo,
lo encontramos frecuentemente juntándose, comiendo y departiendo con publicanos, proclamándoles la buena nueva. Un caso paradigmático es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Este pasaje es importante no solo para comprender la compleja identidad de los publicanos, sino también para comprender la visión de Lucas sobre la relación entre ricos y pobres dentro del pueblo renovado y reconciliado por Dios, la iglesia. Lucas retrata a Zaqueo como un principal o jefe de publicanos y además como rico. Ambos temas son prominentes a lo largo del Evangelio de Lucas. El rechazo que sufrían los recaudadores de impuestos no solo se debió a su comportamiento corruptos, Lucas 3, 12 y 13, sino también porque se consideraba que trabajaban del lado de los opresores, los romanos. Zaqueo, por tanto, no es solo una persona rica, también se le presenta como un corrupto explotador y además como un traidor, colaborador de Roma. Con respecto a la descripción que hace Lucas de los ricos, que es la segunda característica de Zaqueo, era publicano y además rico, la historia de Zaqueo debe leerse a la luz de las historias anteriores de personas ricas en este evangelio. Y como punto culminante también de dichas historias. Más concretamente, Justo González ha sugerido que la historia de Zaqueo puede leerse como un comentario tanto de la parábola del rico insensato como de la historia del joven rico. Zaqueo contrasta con el necio rico que pensó que sus posesiones eran verdaderamente suyas, y con el joven rico que estaba triste o se fue triste porque deseaba aferrarse a la riqueza que tenía y no pudo seguir a Jesús. El caso de Zaqueo rompe con el patrón negativo en el que se han presentado los personajes ricos en el Evangelio de Lucas hasta este momento. Como señala Joel Green, y cito, en los 18 capítulos anteriores de su Evangelio, Lucas siempre ha retratado a personas con dinero y poder de forma negativa, pero ha presentado, por otro lado, de forma positiva a los publicanos, despreciados en su mundo social. Por lo tanto, Lucas puede referirse a Zaqueo como rico sin encajar en el perfil que hemos llegado a asociar con los ricos en el Evangelio de Lucas. Segundo punto, la salvación de Zaqueo como un doble acto de liberación. Un doble acto de liberación. Christopher Hayes ha sugerido que Lucas introduce la historia de Zaqueo en un punto culminante de la narrativa. No solo para resumir temas cruciales como la riqueza, sino también para responder a una pregunta particular que la historia del joven rico ha dejado abierta, sin responder. La pregunta es si los ricos pueden salvarse. Por lo tanto, la historia de Zaqueo no se trata solo del uso apropiado de las riquezas. Tampoco es una excepción a la regla respecto a los ricos. Es sobre todo una historia de salvación. Más específicamente, es una historia que muestra lo que significa para un rico ser salvo, entre paréntesis, liberado, y ser parte de la comunidad reconciliada y restaurada, con la responsabilidad implícita de convertirse en un agente de liberación para su comunidad. En este sentido, propongo que este pasaje habla de una salvación integral, incluyendo una doble liberación, no solo para los pobres y oprimidos, sino también para los ricos y opresores como Zaqueo. Primero, el encuentro de Zaqueo con Jesús nos muestra que la salvación, antes que nada, es una obra de la gracia de Dios a través de la iniciativa amorosa de Jesús.
Aunque es Zaqueo en el texto el que quiere conocer o siquiera solo ver quién es Jesús cuando éste pasaba por su ciudad, es Jesús quien primero ve a Zaqueo, le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa y coma contigo. Esta historia es la primera recurrencia de la salvación desde el capítulo 3:6 y su última aparición en todo el Evangelio. Monique Kwani ha subrayado el significado del término griego dei, señalando que recuerda la forma en que Jesús habla de la necesidad divina de aspectos particulares de su misión. Por ejemplo, su predicación de la buena nueva en otras ciudades, cuando Jesús dice: me es necesario pasar a predicar a esta ciudad, o la necesidad de su próxima o de su pronta muerte y resurrección. Así, de acuerdo a Kwani, el uso soteriológico que Lucas le da a dei, junto con el adverbio hoy y el verbo debe, confirman la puesta en marcha de una estrategia salvífica. El representante de Dios interrumpe su viaje para quedarse en la casa de este publicano pecador. Este fuerte sentido de la agencia de la gracia de Dios presenta un marcado contraste con la historia anterior del joven rico, donde el énfasis está en la obediencia o en la falta de ella, del joven rico, a la ley. Los resultados de las dos historias, la del joven rico y en Zaqueo, que creo tienen que leerse juntas, provocan o enfatizan el mismo contraste. Zaqueo, en cierto sentido, hace lo que el joven rico no pudo hacer sin que Jesús se lo demande. Lucas 19:8. La historia de Zaqueo debe interpretarse como una respuesta vívida a la pregunta que los discípulos hacen a Jesús en 18, 26 y 27. Entonces, ¿quién podrá salvarse?, preguntan los discípulos. Jesús responde diciendo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El énfasis no está, por tanto, en lo que Zaqueo o el joven rico pueden lograr por su propia capacidad, sino en lo que solo Dios puede lograr a través de su gracia salvadora. Segundo, la salvación en este pasaje, y este quizás es el punto que quisiera enfatizar más en esta mañana, es un doble acto de liberación. Por eso yo hablo de una salvación integral que afecta a los dos espectros sociales, tanto al oprimido como también al opresor. El encuentro de Zaqueo con Jesús lo libera de su esclavitud fundamental al pecado, pero también lo convierte en un agente de liberación para los demás, sobre todo los miembros más vulnerables de su comunidad. La secuencia del texto es importante. Por lo general, lo que se ha enfatizado en este pasaje, especialmente en las lecturas liberacionistas, es cómo la historia de Zaqueo es un ejemplo de un opresor que deja de ser opresor, lo cual es verdad. Sin embargo, se ha prestado poca atención al hecho de que, según Lucas, Jesús nunca le exige, ni siquiera le pide a Zaqueo que deje de ser un opresor o que dé su dinero a los pobres como lo hizo con el joven rico. Esto no quiere decir que no hubo responsabilidad moral o ética con respecto al uso de las riquezas de Zaqueo en su conversión. El texto corrobora que él hace restitución y da la mitad de los bienes a los pobres. De esto hablaremos más adelante. Sin embargo, lo que quiero destacar es que lo primero que este pasaje enfatiza es que la razón por la que Zaqueo pudo convertirse en un agente de liberación fue porque primero él experimentó una liberación en su propia vida de la manera más profunda e integral a causa de su encuentro con Jesús. Como reconoce el mismo Sobrino en un lugar de sus textos,
La práctica de Jesús de acoger a los pecadores, que incluye a los recaudadores de impuestos, significa una doble liberación de sí mismo y de la marginación. Es una experiencia liberadora de sí mismo porque gracias a la gracia redentora de Dios, los pecadores pueden reconocer su pecaminosidad y ser liberados de su principio interior de esclavitud. Es también, dice Sobrino, una liberación de la marginación porque recupera la dignidad de quienes están marginados por la sociedad y la religión. Interesantemente, Sobrino cita a Joaquín Jeremías, quien comenta lo siguiente sobre la historia de Zaqueo. El hecho de que Jesús quisiera hospedarse en la casa de este hombre despreciado era inconcebible para él. Jesús le devolvió el honor perdido, quedándose en su casa y partiendo el pan con él. Jesús le brinda su comunión. Luego Sobrino agrega, el gesto de amistad de Jesús, el signo fundamentalmente humano de acercarse, es lo que libera, porque en sí mismo Jesús supera la separación y la oposición. Sin embargo, Sobrino no reflexiona mucho en el hecho de que Zaqueo no solo es un marginado, sino también un opresor, y que la liberación de sí mismo en este caso se aplica precisamente a un opresor. Quizás el fuerte enfoque de Sobrino en los pobres y su marco dialéctico de opresor versus oprimido le impiden reconocer plenamente que la liberación que Jesús trae es una liberación integral que incluye también a los ricos, lo que significa una liberación fundamental de la esclavitud del pecado otorgada por la gracia de Dios. Yendo más allá de Sobrino, pero en consonancia con Lucas, sostengo que la liberación de Zaqueo muestra que el marco opresor y oprimido debe entenderse a la luz del marco más amplio y fundamental entre pecado y gracia. La historia de Zaqueo trata sobre cómo la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. Este marco de pecado y gracia es aún más importante, creo yo, que el marco opresor oprimido, porque manifiesta que la fuente de toda miseria y opresión humana es el pecado. No se trata, por supuesto, de crear una falsa dicotomía entre lo espiritual y lo económico, sino de reconocer que el problema fundamental de la humanidad tiene una raíz espiritual. Relaciones rotas entre la humanidad y su creador y entre los seres humanos, la cual solo puede ser resuelta por la gracia e iniciativa divina y no por el esfuerzo humano. Esto lo reconoce el mismo Gustavo Gutiérrez al hablar de una de las tres diferentes dimensiones de la liberación del pecado. Según Gutiérrez, esta liberación fundamental del pecado ataca la raíz más profunda de toda servidumbre, porque el pecado es la ruptura de la amistad con Dios y con los demás seres humanos, y por tanto no puede ser erradicado sino por el inmerecido amor redentor del Señor que recibimos por fe y en la comunión unos con otros. Esto dice Gutiérrez. Quisiera sugerir que esta liberación fundamental del pecado fue la primera liberación que experimentó Zaqueo, sin la cual no sería posible ni la liberación socioeconómica ni la reconciliación entre seres humanos. Es esta liberación fundamental y profunda de su pecado lo que le permite a Zaqueo convertirse en un agente de liberación para los demás. Podemos ver esto claramente en la forma en que Lucas narra la conversión de Zaqueo. Esta tiene dos elementos importantes a destacar. Número uno, la conversión de Zaqueo es costosa. Y número dos, aunque es personal, tiene lugar en el contexto de la comunidad, haciendo posible la reconciliación. Si la teología de la liberación
ha tendido a no prestar suficiente atención al aspecto de la liberación del pecado, las teologías evangélicas, por otro lado, han sido vulnerables al peligro opuesto. Al enfatizar tanto el aspecto espiritual, interior e individual, a veces incluso hasta privado, los evangélicos podemos pasar por alto tanto las dimensiones costosas como las comunitarias de la conversión. Veamos esto con más detalle. Primero, la conversión es costosa. En el caso de Zaqueo, su conversión tiene implicaciones socioeconómicas porque la reparación económica se incluye como evidencia del genuino arrepentimiento de Zaqueo. Zaqueo se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a hacer una restitución cuadruplicada. Este acto, que no es un mero acto de generosidad, sino más bien un acto de justicia, contrasta marcadamente con el joven rico y va más allá de lo que incluso Juan el Bautista exige de los recaudadores impuestos en Lucas 3, 12 y 13. Así, en el caso de Zaqueo, podemos apreciar cómo la conversión no es solo una dimensión individual e interior, sino que incluye frutos concretos, incluso económicos, tangibles, en consecuencia con el arrepentimiento. En segundo lugar, la conversión tiene un aspecto comunitario. La historia de Zaqueo también enseña que aunque personal, la conversión ocurre dentro del contexto de la comunidad, afectando a esta positivamente. Este aspecto comunitario se manifiesta cuando Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar los perdidos. Para Lucas, ser hijo o hija de Abraham es una forma de referirse a aquellos que están dentro del pacto y por lo tanto son miembros del pueblo de Dios. Sin embargo, en las representaciones de Lucas, no todos los judíos son auténticamente o automáticamente parte de la familia de Abraham. Los hijos de Abraham son aquellos cuya vida imita la hospitalidad de Abraham, compartiendo con los que no tienen y practicando lo que es justo. Lucas 3, 7 al 14. Los hijos de Abraham, en pocas palabras, son los que practican el imperativo abrahámico: te bendeciré para que seas bendición a los demás. Génesis 12, 1 y 2. En el caso de Zaqueo, estas dos dimensiones se cumplen. Zaqueo se convierte ahora en parte de la familia de Abraham, no simplemente por ser un judío, ni siquiera por ser un judío marginal, sino porque al mostrar su hospitalidad a Jesús y al hacer justicia a los miembros pobres de su comunidad, también está manifestando el carácter de Abraham. Esta nueva vida de Zaqueo, correspondiente al pacto abrahámico, se caracteriza por la justicia y las relaciones correctas entre las personas en este nuevo orden social de la comunidad del reino. Quiero concluir con un punto más en el cual yo quiero o he pretendido contextualizar un poco la historia de Zaqueo para ver cómo ilumina la relación entre ricos y pobres en nuestro mundo globalizado. En su libro La sociedad del cansancio, el filósofo coreano Byung-Chul Han sugiere que vivimos en una sociedad post-marxista. Lo que Han quiere decir con esto es que en la sociedad actual, la explotación ya no se produce como alienación y autodesrealización, sino como libertad y autorrealización.
Aquí ya no existe el otro como explotador que me obliga a trabajar y me explota, sino que más bien soy yo mismo quien me exploto voluntariamente, creyendo que me estoy realizando. Me mato a base de autorrealizarme, me mato a base de optimizarme, dice Hahn. Por supuesto, esta aseveración debería matizarse un poco, sobre todo desde América Latina, donde aún podemos argumentar explotados y explotadores. Las maquilas son un ejemplo quizá de ello. Pero creo que el punto de Hahn sigue siendo válido y pertinente para nuestro mundo actual. Ahora todos los seres humanos, incluyendo los ricos y los que se consideran libres, se autoexplotan y lo hacen libremente. La razón de ello, según Hahn, es que en el siglo XX éramos una sociedad que él llama disciplinaria. Teníamos un jefe que nos mandaba y en algunos casos nos explotaba. En el siglo XXI, sin embargo, hemos pasado de ser, dice Hahn, de una sociedad disciplinaria a ser una sociedad de logros. Hemos pasado de ser sujetos obedientes a ser emprendedores de nosotros mismos. Con todo, lo que sigue siendo una constante, dice Hahn, es la presión de producir más, con la diferencia de que ahora, en lugar de ser sujetos al imperativo que nos dicta que debemos hacer algo, somos sujetos a un nuevo imperativo que nos dice que podemos hacer algo. Este nuevo imperativo del tú puedes ha resultado ser más efectivo que el imperativo del deber de la sociedad disciplinaria, llevándonos a producir más y más, a maximizarnos hasta el punto de autoexplotarnos. El resultado de todo esto es la creación de lo que Hahn llama la sociedad del cansancio o del burnout. Pero hay otro daño colateral de este nuevo giro de una sociedad disciplinaria a una sociedad del autoemprendimiento. Dado que nuestros logros son performativos, es decir, dependen de nuestro arduo desempeño o de nuestro performance, perdemos o estamos perdiendo el contacto con los demás, centrándonos más y más en nosotros mismos. Esto nos lleva a un narcisismo cada vez más acentuado en el que yo me autorrealizo solo, sin necesidad del otro. En un mundo como este, donde no solo la brecha entre ricos y pobres es cada vez más profunda, sino donde además la cultura, la sociedad se centra cada vez más en el yo y en los logros y la autorrealización personal, el otro, principalmente el otro que es más débil o vulnerable, corre el riesgo de desaparecer. Volviendo a la historia del encuentro de Zaqueo con Jesús, quisiera proponer que Zaqueo experimentó la liberación de sí mismo a través de un encuentro con Jesús que incluía a su vez un encuentro con el otro, especialmente con aquel que estaba en una situación de opresión. El caso de Zaqueo, leído desde nuestro mundo contemporáneo de la sociedad del logro o la sociedad del cansancio que nos describe Hahn, nos enseña que tanto ricos como pobres son sujetos de experimentar opresión y que el camino hacia la auténtica liberación pasa por el reencuentro entre ambos. El rico se autoexplota pensando que así logrará su liberación y autorrealización y a su paso explota o excluye a otros. Sin embargo, el encuentro de Zaqueo con Jesús nos enseña que la auténtica liberación se logra al recibir el don de la gracia que Jesús da
y al participar activamente de la liberación de otros. En pocas palabras, yo encuentro mi auténtica liberación en la medida que participo en la liberación de otros. En conclusión, detrás de la crisis actual del yo o del ser, yace una crisis del amor, el amor a Dios como el amor al prójimo, que como ustedes saben, para Jesús y en la Biblia son dos caras de una misma moneda, inseparables. Pero esto ya lo había advertido y diagnosticado Agustín de Hipona siglos atrás. Para Agustín hemos sido hechos para amar, para estar en una positiva relación con el otro. El pecado es una forma de rebelión porque rechaza este buen diseño de Dios nuestro Creador. El pecado para Agustín es una desviación y deformación del amor. Esta crisis del amor, acentuada hoy por la cultura del logro y la autorrealización personal, nos ha llevado a un mundo en el que todos, ricos y pobres, vivamos de alguna manera u otra oprimidos, esclavos de nuestros propios deseos, lo cual a su vez nos hace esclavizar a otros. Considero que la única forma hacia una auténtica e integradora liberación está en comprender que nuestra identidad individual, nuestro yo, está necesariamente vinculada con nuestro prójimo. Por lo tanto, mi liberación como individuo está supeditada a la liberación de mi prójimo. Yo soy libre en la medida en que dejo de mirarme a mí mismo y me vuelco hacia el otro, sacrificando incluso mi yo para liberarlo. En palabras de Jesús en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Lucas 9, 23 al 25. Mis hermanos y hermanas, creo que Zaqueo entendió bien esto y experimentó una liberación integral que lo convirtió en agente de liberación para su comunidad. En la actual sociedad de autorrealización, este entendimiento integral e integrador de la liberación es urgente si es que queremos ser auténticamente libres. El camino a dicha liberación pasa necesariamente por la liberación del otro. Esto, a su vez, es el camino hacia una auténtica reconciliación y reencuentro entre ricos y pobres. Como dice Proverbios 22, 2, el rico y el pobre se encuentran. A los dos los hizo el Señor. El día de mañana continuaremos las conferencias y quiero enfocarme mañana en un teólogo que ha sido conocido por desarrollar una teología de la reconciliación y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Hablo del teólogo croata Miroslav Volf. Que el Señor les bendiga y gracias por su tiempo. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares y que sean edificados a través de la palabra. Les esperamos mañana, 7 p.m. hora de Guatemala, para seguir aprendiendo y ser desafiados. El tema del día de mañana, miércoles, es la teología de la reconciliación del teólogo Volf.
Bendiciones y tengan una feliz noche.